Buscamos en nuestras Biblias el libro de Isaías, el capítulo 6 y del versículo 1 vamos a leer. Escrito por el profeta Isaías alrededor del año 780 aproximado. Sucedió esto. 780 antes de Cristo aproximado. 760 aproximado. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dice el primer versículo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Parece una película, una historia, donde en el año que murió el rey Usías, dice aquí la historia, la visión que había tenido Isaías era que había visto al Señor en un trono grande, alto, sublime, que sus faldas llenaban el templo. Allí había serafines que le servían y que le adoraban. Estos serafines, cuando ellos adoraban, en un momento dice que la casa se llenó de humo. Esto significa que se llenó de adoración. Fue allí cuando él vio la gloria de Dios, gloria que no se podía ver a simple vista aún. Aún a través de todo esto él pudo ver, y algo le pasó en ese momento, algo cambió su vida, algo transformó su vida para siempre. Pero ¿quién era Usías? ¿Qué era quizás tan importante acá que podía ser Usías? Dice: en el año que murió el rey Usías, si bien indica un tiempo, pero Usías en sí tiene más significado que tan solamente un tiempo. Y quiero que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, el capítulo 26. Vamos a ver cómo era este Usías, este rey Usías. Un rey bastante bendito por Dios, usado por Dios, pero en algún momento le pasó algo, en algún momento se ensoberbeció, su corazón se llenó de orgullo, y allí algo cambió, y allí Dios lo dejó. Y dice en 2 de Crónicas 26, versículo 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Amasías había sido el rey de Judá, que era el padre. Cuando murió él, pusieron a su hijo llamado Usías, de tan solamente 16 años. Versículo 3: de 16 años
era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. A ver, estamos encontrando un rey que se había portado rectamente delante de Dios y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era el sacerdote puesto por Dios en ese momento, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Este es un versículo muy clave en la historia de este Usías, de este rey, un rey tan joven que puso como primer lugar a Dios. Y mientras él buscó a Dios, dice que Dios lo prosperó. Y mira, aquí cuenta la historia aún de las cosas que él hizo. Dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Estamos viendo un rey que aún a pesar de su juventud buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y Dios le fue dando este poder que fue tomando distintas tierras hasta llegar al límite con Egipto, y se hizo poderoso, y su nombre se hizo poderoso. Se había hecho altamente poderoso. No muchas veces se escucha en la Biblia de que hay reyes que se hicieron altamente poderosos. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aparte de todo esto, Dios le había dado la sabiduría de donde nacen todas las riquezas de los pueblos, y que es de la tierra. Pueblo que desestima la tierra, pueblo que desestima todo lo que Dios nos da, es un pueblo que va a ser pobre. ¿Qué está haciendo hoy la Argentina? Está desestimando, castigando siempre al campo. Dice, versículo 11, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Tenía un ejército bastante poderoso. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Además de tener un ejército poderoso, equipó todo este ejército e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vemos un rey que buscaba a Dios, un rey que había confiado en Dios, un rey que Dios lo había prosperado, le había dado riqueza, le había dado poder, le había dado un ejército, le había dado fortalezas, sabiduría, aún sabiduría para inventar.
Porque puso personas que tenían la capacidad y la habilidad de inventar máquinas que podían defenderlo en su ejército. Versículo 16, otro versículo clave en la historia de Usías. Y ahora vemos por qué, si era un rey tan poderoso, era tan importante, o algo tan importante sucedió cuando este rey murió. Versículo 16 dice: mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué es lo que les pasa? Nos pasa a los hombres cuando logramos tener poder. ¿Qué nos pasa a los hombres cuando logramos muchas veces esa prosperidad que Dios mismo nos da? ¿Qué nos pasa a los hombres cuando dejamos de mirar a Dios y nos enaltecemos en nuestro propio orgullo, en nuestra vanidad, y nos creemos superpoderosos? ¿Qué nos pasa? Lo que le pasó a Usías. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. De pronto a los hombres nos entra también ese mismo espíritu que podríamos decir en un momento tocó a Satanás. Y dijo: tan solo un poco y seré como el Altísimo. A veces decimos: un poquito más y yo no voy a necesitar de Dios. Un poquito más y yo voy a poder utilizar este lugar. Un poquito más y ya no necesito ni de vos, ni de vos, ni de vos. Pero aquí eso aún hizo eso, y eso fue su pecado. Dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios. Aún, mire lo que hizo: entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. No era una tarea del rey entrar al altar a quemar incienso. No era una tarea de cualquier otra persona tomar el lugar del sacerdote. No era su tarea. Había sido un rey muy bendecido por Dios, poderoso. Mientras que estuviese en su reinado, no tenía por qué entrar en el templo, no tenía por qué entrar a hacer las cosas del templo, que eso era dado a los ungidos de Dios, que eran los sacerdotes. Dice: y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Cuando el hombre comienza a meterse aún en cosas que no les corresponde, principalmente espirituales, comienza la decadencia. ¿Saben? Cuando leía esto, ¿saben lo que he visto por estos días? He visto muchos políticos en púlpitos de iglesias. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer un político en un púlpito de una iglesia? La iglesia tiene que orar por ellos, pero no tiene nada que hacer en el púlpito de la iglesia. No tiene que hacer política dentro de la iglesia. Y ahí comienza la decadencia. Dice que: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. No será para tu bien venir a tomar el lugar santo, el lugar que Dios ha dado a hombres escogidos. Entonces Usías, teniendo en su mano el incensario para ofrecer incienso, y lleno de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ahí está, la lepra brotó en la frente y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Allí fue su pecado, allí comenzó su decadencia, allí se manifestó su pecado. Era su orgullo, era su vanidad, era ese poderío, pero lugar donde no le correspondía.
lugar que Dios lo había despreciado. Y brotó la lepra frente a los sacerdotes en la casa de Jehová. 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí la lepra estaba en su frente, y la hicieron salir apresuradamente de ese lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por el cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, y gobernaba al pueblo de la tierra. El pecado había entrado en su vida. Un muchacho que había sido entregado a Dios, un muchacho que había buscado a Dios, Dios lo había prosperado. ¿Qué pasó después de 50 años de su reinado? Entró ese orgullo, esa vanidad, esa vanagloria. Dice, yo también puedo ser un sacerdote. Yo no necesito de ustedes. Yo soy tan poderoso ya que no necesito de su ministración. Y allí entró el pecado en este Usías. Ese pecado que se revela hasta muchas veces en nosotros. Ese yo lo puedo. ¿Quién sos vos para decirme lo que voy a hacer? Entonces, en el año que murió el rey Usías, que representa la carne, que representa lo que nosotros somos, hay algo de vida en la muerte. Hay algo que Dios trae. Hay una vida que sale de Dios cuando hay muerte. Vemos que Dios había bendijo su reinado, y vemos que para Dios no hay nada imposible. Vemos que cuando nos entregamos a Dios, Él puede fructificar de tal manera y hacer poderosa a una nación, a un pueblo, a unas personas. Dios lo puede hacer. Pero mientras ellos se mantengan tomados de su mano. La bendición está sobre aquellos que le obedecen. Pero el versículo 16 dice, mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció, y eso fue su ruina. Dejó de ser humilde delante de Dios. Dejó de necesitar a ese Cristo Salvador. Dejó de necesitar a ese Dios de misericordia. Dejó de necesitar a ese Dios de justicia. Dejó de adorarle. Ni siquiera necesito que ustedes adoren por mí, que esa era la tarea de los sacerdotes. Yo lo voy a hacer solo y cuando yo quiera. No era así. No era así en aquellos tiempos. Porque se rebeló contra Dios, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar el incienso en el altar del incienso. Usías sobreestimó su propia importancia de lograr hazañas. Dijo, esto también lo puedo hacer yo. Su soberbia consumidora, fue su soberbia la que lo consumió. Invadió su vida y le trajo la destrucción. La lepra fue la que destruyó su cuerpo. La lepra representa el pecado. Al tratar aún de actuar y ser el sacerdote, y tomó aquel lugar que Dios no le había dado para él, porque no le fue dado a él. Mientras que él estuvo en el reinado, mientras que él estuvo en el trono, fue próspero. Pero cuando quiso tomar el lugar que Dios no le dio, comenzó la destrucción. Se olvidó de todo lo que Dios le había dado y quiso sobrepasar sobre las funciones que Dios le dio a otro. La soberbia de Usías estaba arraigada a la falta de gratitud. Cuando nosotros perdemos la vista de ese Dios grande, de ese Dios que debemos adorarle en humildad y en gratitud, hay algo que se va levantando en nosotros y nos hace pensar que ya no necesitamos. Pero si ya le dije gracias ayer, ¿para qué le digo gracias hoy? Si yo sé que mañana aún yo me voy a levantar y voy a tener comida y me va a dar el aire. No lo sabemos.
No lo sabemos, debemos vivir en humildad delante de un Dios grande, delante de un Dios que nos da bendiciones. Ni siquiera en la Biblia hay registro de que él haya sido agradecido con todas las cosas que Dios le dio. De las dádivas maravillosas, aún de el poder que le permitió compartir. No hay registro de eso. Pero en el año que murió el rey Usías, en el momento de que la carne muere, en el momento de que ese orgullo, de que esa vanidad, de que ese poderío muere, es allí donde podemos ver al Señor alto y sublime sentado en ese trono. Es allí donde esa gloria puede manifestarse en medio nuestro. Cuando la carne muere, mientras la soberbia reina, mientras la arrogancia, mientras el yo, mientras ese que yo soy todopoderoso, que a mí no me lo van a decir, que a mí no me lo van a enseñar. Mientras que ese superhombre, sí, ¿y quién le había dado todo eso a Usías? Fue Dios. Pero él no supo agradecerle a Dios, no supo humillarse delante de Dios, no supo respetar a Dios, no supo agradecer. No supo agradecer ni siquiera por aquellos hombres ungidos que Dios le había dado. Al principio dice de su reinado, fue él y buscó a Amasías. Perdón, Amasías era el padre. Fue y buscó al sacerdote y fue él el que lo ayudó a encaminarlo en Dios y que Dios lo bendijese. Hay algo en el morir que es necesario. Hay que morir a ese viejo hombre para que viva Cristo. Hay que morir a lo que yo soy, hay que morir a todos nuestros deseos. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Hay algo en la simiente del hombre que nos aparta constantemente de Dios y es ese pecado. Es ese pecado que si dejamos crecerlo es como esos yuyos que hay en todo lugar, que si uno puede sembrar un buen césped, pero deja un poquito de tiempo y va a ver que el yuyo está más alto que el césped. Es eso lo que siempre hay que ir matando, hay que ir cortando, no permitir que crezca. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la esencia del bautismo, es decir, yo muero para Cristo y resucito con Él. Como les decía, apenas puedan, lean el Salmo 78, pero quiero leer el versículo 32, algo que me llamó la atención de ahí. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios, por eso Dios le quitó la vida. ¿En qué caso es que Dios quita la vida? Cuando ese pecado reina, cuando ese pecado de la soberbia, del orgullo, de la vanidad se levanta y algo tiene que ser cortado. Dios no va a permitir que todo eso siga levantándose en contra de Él. Dice, pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios, por eso Dios le quitó la vida. Vemos cómo hay un corte, cómo Dios interviene en la historia de un pueblo, interviene en la historia de las vidas de los hombres, trayendo muerte, para que esa soberbia no siga creciendo. Les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios. Este versículo me pareció muy fuerte. Dice, ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. ¿Será que Dios es un Dios tan malo? ¿Será que Dios es un Dios que los tiene como reos?
¿O será que nosotros somos tan rebeldes que solamente nos acercamos a Dios cuando nos pega? Y leía un libro, en uno de los comentarios decía que es como que el hombre es como un perrito, aquel perrito que es castigado y que busca los pies de su amo en ese momento. ¿Cuán verdad a veces esto? Tenemos que ser castigados. Dios nos lleva a un punto de quiebre. Dios nos lleva casi al final de nuestras vidas. Dios nos lleva a dar hasta aquí nomás, no puedo más. Hasta que nosotros le buscamos, hasta que nosotros volvemos a Él, hasta que le decimos, yo te necesito ahora. Ayúdame. Tengo el agua al cuello. No puedo más, no puedo hacer pie, decía David. Cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Qué duro que somos los hombres. Que Dios tiene que llegar al punto de castigarnos para que nosotros volvamos a Él. ¿En qué momento hemos pensado que somos dueños de hacer lo que queremos? ¿En qué momento hemos pensado que no necesitamos de Dios, que ya somos superpoderosos? ¿Se dan cuenta por qué muchas veces Dios no nos da cosas? ¿Se dan cuenta por qué Dios no nos bendice? Porque apenas tenemos un poquitito más, ya nuestro corazón entra en soberbia. No hay humildad, no hay agradecimiento. Y es allí donde Dios dice, no te lo puedo dar. No te lo puedo dar. Tengo que permanecer, tengo que llevarte siempre de poquito en poquito. No puedo darte más porque arruinaría tu vida. Muy duro el versículo 34 del Salmo 78. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba. Solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Cuando hay muerte, cuando hay algo que se quiebra, cuando hay una humillación, cuando hay un quebrantamiento, es allí donde el hombre vuelve a Dios a buscarlo, arrepentido. El apóstol Pablo decía en una ocasión, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, os aseguro, hermano, por la gloria de nuestro Dios, por la gloria que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero, cada día resigno mi vida para que Cristo sea levantado. Cada día dejo mis gustos, dejo mis placeres, dejo mis anhelos para que Él se glorifique en mí. Cada día le doy más lugar a Él y yo vaya menguando y que Él vaya creciendo. Cada día muero a mis placeres, a mis deseos, a mis orgullos, a mis vanidades. Y que se vaya manifestando su gloria. Vez tras vez la Escritura nos manda a hacer morir en nosotros. Por algo. El apóstol Pablo y otros nos mandan a hacer morir, haced morir. No le des vida. Y allí estaba la historia de aquellos dos perros. Dice, yo tengo un perro negro y un perro blanco. ¿Y quién gana? Y al que más le doy de comer. Y eso es, hacer morir. ¿A qué le estás dando de comer? ¿Estás dándole de comer a tu carne? ¿O estás dándole de comer a tu espíritu? Porque de la carne vamos a cosechar solamente malas cosas. Pero nuestro espíritu, allí es donde ese mismo Espíritu Santo va a poder manifestarse en nosotros con sus dones. Allí es donde nuestros oídos espirituales van a estar abiertos para su palabra. Allí es donde nuestra boca va a poder proclamar su gloria. Allí es donde nuestros oídos espirituales van a obedecer lo que Él nos manda. Amén. Tomar la cruz en lugar de muerte. Tomar la cruz es un lugar de humillación. Tomar la cruz es un lugar de resignación. Jesús nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Jesús le decía a este muchacho
que tenía todas las posesiones, le dijo, anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme tomando tu cruz. Pero dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ven, sígueme, toma tu cruz. Cada día muero. Cada día muere a tus deseos, cada día muere a todo eso que te lleva atrás. Pero detrás de esa muerte, allí hay victoria, allí hay resurrección. En esa cruz es donde resucita mi Salvador, donde yo muero, pero Él resucita. Donde su gloria comienza a manifestarse, donde mi vida comienza a obedecer y camino en obediencia, donde comienzo a ser una herramienta útil en sus manos. Es allí donde comienza la vida. ¿Cuándo? Detrás de la muerte. Detrás de esa cruz que trae muerte, muerte a esa carne, muerte a ese orgullo. Cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor. Antes no lo puedo ver. Antes veo mis sentimientos. Antes veo ay, pobrecito de mí, cómo me tratan. Estoy sufriendo en esta vida. Ay, Señor, me está faltando esto, me está faltando lo otro. ¿Por qué yo no puedo ser próspero? ¿Por qué a mí me falta una casa? ¿Por qué a mí me falta un auto? Antes de que muera el rey Usías, es esa oración. Pero después es cuando tú puedes ver al Señor y decir, ay de mí, tanto pecado había en mí. Todo esto había, Señor, cuando esa luz ilumina tu corazón. Sabes que cuando la luz de Dios está lejos, no aparenta el pecado. Pero si yo, por ejemplo, estando acá, yo lo miro a Alberto, no puedo ver los detalles de su cara. Pero yo comienzo a acercarme y ahí comienzo a ver los detalles. Comienzo a ver quizás algún lunar, algún defecto, alguna cicatriz. ¿Por qué? Cuando esa luz se acerca a nosotros, comienza a salir ese verdadero yo. Señor, ¿y eso había dentro mío? Señor, ¿y eso, todo eso? Isaías decía, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto. Mis ojos han visto al Rey. No hay punto, no puedo acercarme. Soy de labios inmundos. Dice Isaías capítulo 6, versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Esto eran los serafines. Y la casa se llenó de humo. Esto habla de adoración. Como aún así, cuando está el Rey de Gloria, estos serafines están adorándole a Él. Y la casa se llenó de humo, así como sucedía en el lugar santísimo, que entraba el sumo sacerdote con el incensario, que es lo que había hecho Usías, que entró con ese incensario para querer entrar en el lugar santísimo con un corazón orgulloso, lugar donde no se le era permitido entrar. Isaías, siendo un profeta, dice, ay de mí que soy muerto. Escuche, ay de mí que soy. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, era el profeta de Dios. Pero cuando la luz se había acercado, todavía hay todo esto para cambiar en mí, Señor. Soy inmundo. Habita en un pueblo de labios inmundo. Hay tanto para cambiar, soy muerto delante de ti. No merezco estar delante de ti. Y yo estaba diciéndole a este pueblo que tiene labios inmundos que hay pecado en su corazón. Perdóname. Habitando en medio de labios inmundos, has visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Al ver la santidad en Dios, entendemos que somos inmundos y necesitamos ser limpios. Necesitamos y nos vemos muertos delante de Él.
Vemos que a causa de nuestra culpa hay muerte, hay separación a causa de nuestro pecado. Por eso Isaías se había muerto hasta que fue limpio con esos carbones. Fueron tomados con esas tenazas de allí del altar. El altar era el lugar del sacrificio. El altar era el primer lugar donde se derramaba la sangre de un cordero inocente para que sean limpios de sus pecados. Este era el primer instrumento que había allí en el tabernáculo. Era la forma de su templo. Sin derramamiento de sangre no hay limpieza. Allí era donde se sacrificaba ese corderito con el cual venían todos los israelitas a traer delante del sacerdote que sean sacrificados. Sin derramamiento de sangre no hay limpieza, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es por eso que Cristo ofreció un sacrificio perfecto en la cruz. Es por eso que el apóstol Juan dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era el único que podía quitar el pecado del mundo y era el único sin pecado. Cristo fue ese Cordero. Fue allí que Isaías dijo, siendo hombre inmundo, de labios inmundos, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Yo no merezco la vida. Yo no puedo estar vivo. Pero su misericordia, su gracia, esos serafines trayendo ese carbón encendido, poniendo sobre sus labios, fue quitada su culpa y limpio su pecado. Como dice, después oí la voz del Señor que decía, y ahí había sido limpio. Y el versículo 8, cuando eres limpio, Dios te manda a hacer una cosa más. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquel que es redimido por la sangre del Cordero dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. Mi boca está limpia. Yo he visto al Rey de Gloria. He visto que tiene misericordia. He visto que perdona los pecados. He visto que esa muerte que trae es muerte al pecado y que trae vida. Muerte a la carne, pero vida para Cristo. Vida, salvación. Heme aquí, yo voy a proclamar tu gloria, yo voy a testificar de ti. Envíame a mí. Hoy dicen, heme aquí, envíalo a él. Heme aquí, envía al pastor. Heme aquí, envíame a mí. A mí. Si no puedes decir envíame a mí es porque no has visto al Rey de Gloria. Es porque tu vida no se ha encontrado con Él. Porque sabes que el momento que lo veas serás muerto y quizás no quieres ser muerto a tus delitos y pecados, como lo dice en otro lado. Quizás no quieres cambiar. En el año que murió el rey Usías, en el año que murió esa carne, mi orgullo, mi vanidad, mi pecado, el año que fue limpio, allí es donde pude ver al Señor. Y allí es donde pude decir, envíame a mí. Envíame a mí, yo voy a proclamar tu gloria. Yo voy a llevar ese testimonio de tu santidad, de la obra que tú has hecho en mí. Yo voy a caminar en ti, yo voy a caminar en fe. Amén.